OnePlus presenta Somos Magazine. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos en este programa Somos Magazine a través de OnePlus TV. Quiero darle la bienvenida a mis compañeras Fabiola Vaquerizo y a Anita Galarza, que vuelve al programa. Felizmente la extrañamos bastante, regresó el programa. A partir de ahora va a estar y va a continuar con nosotros todo el tiempo. Antes de darle paso al abogado Hernán Ulloa, que es nuestro primer directo invitado, quiero darle paso a mis compañeras. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Bienvenido, Hernán, a nuestro programa. Hola, Anita, ¿cómo estás también? Hola, Fabiola, muchísimas gracias por tu saludo. Gracias, Gabriel, nuevamente por la bienvenida. Para mí siempre es un gusto estar en Somos Magazine a través de la señal de OnePlus TV más color. Y desde luego el cariño de siempre con todos ustedes que nos dan parte de su tiempo para escuchar este espacio que es dirigido para ustedes, para que estén más informados. Y en esta ocasión, pues estaremos informándonos de lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la boca del mismo presidente de esta institución, que es Hernán Ulloa. Tenemos a nosotros el abogado Hernán Ulloa, que realmente está haciendo un gran trabajo en participación ciudadana. Está haciendo en estos momentos una tarea muy importante y también complicada, como es elegir a los nuevos dignatarios de diferentes instituciones importantes de este país. Ahí tienen que hacer esta elección, es una elección fuerte, con bastante selección, bastante ojo, como se dice comúnmente. Bienvenido, Hernán. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Gabriel. Muchas gracias, Fabiola, Anita, un enorme gusto de estar con ustedes, con este panel de lujo y por supuesto un fuerte saludo a la ciudadanía ecuatoriana. Estoy indudablemente dispuesto a contestar todas sus interrogantes para desplazar la idea de que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución obsoleta, una institución que no tiene sentido ni razón de ser. Pienso que con el liderazgo suficiente podemos dar a conocer a la ciudadanía y generar estos lazos que nunca tuvieron que perderse entre una institución tan importante como el Consejo de Participación Ciudadana y la comunidad y la sociedad ecuatoriana, dando garantías de transparencia en cada una de nuestras actividades. Gracias. Bueno, la ciudadanía tiene que estar sumamente consciente de que nosotros, encontrándonos en una minoría, en una posición de minoría, 8 meses atrás, nos veníamos quejando de una serie de irregularidades que se daban al interior del Consejo de Participación Ciudadana. El bloqueo de información a los propios consejeros para no tener ni idea de cómo avanzaban los concursos. El bloqueo dentro de las sesiones del Pleno, apagar micrófonos y respetar a los consejeros, sacarlos de la sesión abruptamente, suspender sesiones, no convocarlas, no reinstalarlas. Ese escenario catastrófico, decepcionante para la ciudadanía, ocasionó de que 4 consejeros tomáramos una resolución amparada en lo que establece nuestro propio Código de Funcionamiento de las sesiones del Pleno, en concordancia con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y también en concordancia con el Código Orgánico Administrativo, que regula las actividades del sector administrativo que no se encuentran reguladas. Y una de ellas, obviamente, el artículo 55, numeral 5, que establece claramente de que el colegiado es el facultado para designar a sus autoridades, pero también para removerlas. Y dado este caos que se generó interno y que ocasionó un desprestigio a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, tomamos la decisión de reorganizar este Consejo de Participación que hoy da una cara diferente a lo que era antes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Auditar jurídicamente todos los procesos de designación de autoridades para quitarle las garras de la injerencia política o cualquier vestigio que de afuera pretenda apropiarse de los procesos de designación o manchar la transparencia que deben de tener. Eso allí le hemos quitado con las auditorías jurídicas,
luego hemos hecho las reformas a los reglamentos pertinentes, las hemos aprobado en el Pleno y luego de esto las hemos remitido para conocimiento de la ciudadanía y al registro oficial. Pienso que hemos avanzado vertiginosamente, pese a que hemos tenido que cambiar toda una estructura de injerencia. Y le voy a dar como un detalle, un detalle de tantos de lo que hemos cambiado y rectificado en cada uno de los reglamentos, era la posibilidad de que el presidente del Consejo de Participación pueda designar al secretario de la Comisión Ciudadana de Selección. El Consejo no es el que finalmente decide quién va a ser la siguiente autoridad. El mecanismo de designación establece que nosotros vamos a conformar una Comisión Ciudadana de Selección con autoridades representantes de las funciones del Estado y con ciudadanía. Y esa comisión debe mantenerse independiente en su conformación para que se pueda garantizar la transparencia. ¿Qué es lo que se pretendía vía reglamentaria? Con un literal chiquitito, el F del numeral del artículo 10 del reglamento de cada uno de los concursos, se pretendía que el presidente designe al secretario de esa comisión independiente. ¿Con qué sentido, Gabriel? Con el sentido de que esa persona esté de ojo seco del presidente del Consejo de Participación, que haga lobby político con cada uno de los miembros. Y no solamente eso, por las manos del secretario, que usted sabe que es medular en toda institución, iban a pasar las preguntas que se iban a tomar a los postulantes. Y esas preguntas existía la posibilidad de que vayan a ser negociadas para que personas que no deben estar en esos espacios tan importantes, pues puedan acceder a ellos. Y eso es lo que hemos quitado, la posibilidad de meterle la mano. Y mire, ¿cómo lo hago? Siendo presidente, podía tener el discurso incoherente, que no lo sé manejar, decir, no, ya estoy presidente, ahora está bien que yo ponga el secretario. No, lo hemos quitado del medio para que yo, estando en calidad de presidente, no tenga la posibilidad de hacer injerencia dentro de las actividades de la Comisión Ciudadana de Selección. Lo que se ha dispuesto es que ese secretario se elija de entre los propios miembros de la Comisión Ciudadana de Selección y así eliminamos la injerencia. Por eso es el atropello que hemos recibido por parte del poder político, por parte de los propios consejeros, que le hemos quitado la posibilidad de hacer injerencias en los procesos. Ahora que estoy como presidente del Consejo de Participación, le dejo la total y absoluta garantía de que vamos a recuperar el tiempo perdido, de que vamos a actuar dinámicamente en la designación de autoridades en paralelo y que no va a existir ninguna duda ni interrogante sobre la designación de autoridades porque hemos garantizado la transparencia de estos procesos. Hernán, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo va el proceso de selección del nuevo Contralor del Estado? Todos los procedimientos en general han sido sometidos al proceso de auditoría jurídica. En el tema del Contralor, en el tema del Defensor Público, en el tema del reemplazo del tercio del Consejo Nacional Electoral, son los procesos de concursos que se encuentran más avanzados. Esto no quiere decir que propiamente dicho ya estemos en el concurso porque no hay la convocatoria para que se postulen los ciudadanos a nivel nacional. Estamos en la fase previa que es la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Pero nosotros no podíamos continuar con el riesgo latente de la injerencia por parte del propio Consejo de Participación dentro de los procesos. Y hemos tenido, para ser muy responsables con la sociedad y para ser coherentes en nuestro discurso, hemos tenido que hacer la auditoría interna jurídica de estos reglamentos, reformarlos, aprobarlos, codificarlos y también reestructurar todos los equipos técnicos que hacen la verificación documental de estos postulantes. Es lo que nos ha tomado este mes y medio de tiempo, porque además recuerde que como la transición no fue regular, he tenido que también poner orden en la administración central, dándole seguridad, respeto a los funcionarios y por supuesto con una dote de preocuparme de cada uno de sus problemas. Hemos avanzado en paralelo, pero la perspectiva es que sin duda alguna, luego de que hemos transparentado todo el desarrollo del proceso de selección de autoridades, pienso que vamos a avanzar con más dinámica de aquí para adelante. Hernán, muchísimas gracias por estar en este espacio, muy interesante tu ponencia y me da mucho gusto tenerte aquí porque quisiera hacerte algunas preguntas, ya que en el trabajo de investigación previa para esta entrevista encontré una alerta emitida por escrito
para el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte de Guido Egastello. ¿Quién es Guido Egastello? Es el coordinador de la veeduría del concurso de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, que es el Contralor General del Estado. Él menciona dentro de estas alertas que primero las reformas del reglamento del concurso para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado ha sido realizado en medio del proceso del concurso. O sea, mientras se va dando el concurso, menciona el ingeniero Guido Egas que se ha hecho el reglamento y según este presidente de la Veeduría Ciudadana, se ponen, por ejemplo, más puntos si es que el postulante es un ingeniero civil. Y que según se podría interpretar por él, eso podría direccionarse a que si el postulante es ingeniero civil tenga más puntos a diferencia de otros profesionales. Uno dirá, si es que esto es cierto, de ser así, un ingeniero civil debería tener más puntos porque estaría evaluando las obras públicas que hace el Estado, pero no solamente se evalúan obras públicas, sino todo tipo de contrataciones y procesos que se dan, que tienen que ser sujetos de examen especial. Segunda alerta que presenta, dice que el día 15 de marzo del 2022, por medio de una convocatoria que se realizó de manera tardía, se les había solicitado a esta veeduría estar presentes en la apertura de la oficina donde se encontraban los documentos del concurso. Y lo que observaron fue que la chapa de la oficina aparentemente habría sido manipulada. En el acto estuvieron presentes el secretario designado por los consejeros, en este caso usted, Hernán Ulloa, que es por usted, Hernán Ulloa, por Francisco Bravo, por María Fernanda Rivadeneira, por Ived Estupiñán. Anita, gracias por la pregunta. Letra por letra. En primer lugar, el señor vedor no es juez, es vedor. Y nosotros hemos actuado con las reformas en los reglamentos de una forma responsable por una misma decisión judicial en el orden constitucional, donde en la parte pertinente esta sentencia, ¿ok?, indica de que el Consejo de Participación Ciudadana, en virtud de sus facultades de dar transparencia en la designación de las autoridades, puede tomar las decisiones que corresponda dentro de su organismo colegiado para volver perfectible la norma hasta antes de la convocatoria para designar a la autoridad de Contralor General del Estado. ¿Por qué le digo esto, Anita? Porque por un lado, en el reglamento que en este momento estamos actuando, es el reglamento de las comisiones ciudadanas de selección. Y lo he dicho públicamente, reformar un reglamento en el proceso de designación de las comisiones ciudadanas de selección puede generar un problema en la seguridad jurídica. Mire, entonces lo que hemos decidido es hacer las reformas que fueron sugeridas por una misma sentencia constitucional para poder actualizar con transparencia los procedimientos. Y ya le digo cuál fue una de las claves, el tema de la forma como a través del secretario designado por el presidente del Consejo de Participación se pretendía meterle la mano a los procesos. Lo segundo, que respecto del puntaje se le va a poner más a los ingenieros civiles. Esto es un error por parte del vedor y una información que desacredita el proceso y una prohibición para sus actividades como vedor. Esto de aquí, estas afirmaciones que las he hecho a través de esa carta y lo ha hecho público, puede acarrear inclusive la separación de la veeduría, porque es un vedor que yo no entiendo. Y ya le voy a decir por qué no entiendo. Primero, que si él es vedor del proceso de selección del Contralor, tendría que estar informado del reglamento. Y el reglamento, si me permiten la pantalla, quisiera ponerlo en pantalla para que ustedes, porque lo tengo a la mano. En este reglamento no habla de ponerle puntaje porque es ingeniero civil. Lo que nosotros hemos valorado es la actividad que genera más esfuerzo para el postulante. Y sin duda alguna, la actividad que genera más esfuerzo para cualquier postulante es su grado de preparación y formación académica. Por esa razón es que en el caso de todos los procesos, no solo el Contralor, por el título de doctor equivalente a PhD, se califican con 20 puntos. Por el título de maestría, 17 puntos. Por título de tercer nivel, 14 puntos. Por título
de tercer nivel en otras áreas afines que no están contempladas aquí, 9 puntos. Y eso de ahí se puede recuperar, en el caso que no tengas un PhD, con la capacitación acumulable hasta 1.5 puntos. Entonces, no existe, es totalmente incorrecto y falso, y una noticia que va en contra del buen desarrollo del proceso, que se haya indicado que se va a puntuar porque un profesional es en tal área. Es para todos. De todas las materias contempladas, si tú eres PhD tienes 20 puntos, no es porque eres ingeniero civil o eres Mientras más abogado. preparado, más puntos, Para obviamente. nada, en lo absoluto. Entonces, no entiendo la actitud del vedor, que el día en que nosotros convocamos a una autoridad como es el notario, para que verifique las puertas que habían dejado cerradas con llave, y nosotros teníamos que llamar a un notario para que el notario verifique que estaban cerradas. El notario verificó que estaban cerradas. Y luego de que haga esta verificación, yo tomé la decisión como presidente de dar la orden de que a través de los departamentos administrativos se abran las puertas en presencia de los vedores y en presencia del secretario que da fe pública y en presencia de los equipos técnicos para que no sea un acto irregular, sino un acto solemne. El vedor que usted me habla me dio la mano en el pleno y me dijo que agradece la administración porque es la primera vez que ha sido invitado al pleno del Consejo de Participación Ciudadana, donde se le ha dado la apertura suficiente para poder ser parte de un procedimiento. Entonces no entiendo por qué esta contradicción y me genera una alerta de que esta persona puede ocasionar desprestigio con esta información inadecuada que se transmite públicamente. Entonces quiero dejar claro esa parte. Y algo adicional, el señor Gallo que se encontraba abajo efectivamente, bajó el señor secretario del consejo, bajó con el vedor ciudadano y el vedor le dijo que le entregue la llave, se encuentra grabado en un video. Entrégueme la llave, entregue, no se ponga necio, entregue que soy el vedor, pórtese serio. Él mismo le decía, y resulta que no le entregó la llave y luego ese señor Gallo se dio la vuelta y se fue. Y resulta que ahora viene a indicar en la carta de que no le hemos permitido el ingreso al señor Gallo cuando nosotros queríamos que él entregue las llaves para que se haga cargo del equipo técnico porque él ya no era funcionario y había ocasionado mucho daño a su presencia en el Consejo de Participación. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en la realidad y muchas gracias por la pregunta porque esto de aquí de alguna forma tiene que ser evidenciado como un acto que pueda afectar la transparencia del proceso. No nos queremos meter en absoluto con los vedores, pero un vedor que es técnico, que ha revisado el reglamento en el cual tiene que hacer veduría, la documentación y todo lo necesario y su pronunciamiento respecto de eso tiene coherencia, pero si viene con una actividad extraña a lo que está registrado en medios audiovisuales, entonces a mí me preocupa bastante su actividad. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Hernán. Yo creo que más que solventadas las interrogantes, siempre Gracias, es importante contar con la contraparte para que sean ustedes quienes saquen sus conclusiones y que evidentemente el trabajo que ustedes están desarrollando se lleve de la manera más transparente. Espero que así sea. Te conozco, sé que eres una persona que conoce muchísimo de los procedimientos que se deben realizar. Porque hoy, por ejemplo, ya fue capturado el ex contralor Pollitt en Estados Unidos. Entonces, ya no queremos más esos periodicazos internacionales, sino queremos que el Ecuador se conozca por noticias maravillosas. Gracias. Yo estoy siempre a las órdenes para que ustedes hagan las preguntas que tengan que hacer. Estoy dispuesto a responder y que no quede en el ambiente público signos de interrogación. Eso no quiero que queden, de que nuestras actitudes y actividades serán para buscar la transparencia y la independencia absoluta. Bien, estuvo con nosotros Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Muy importante lo que acotó en nuestro programa Somos Magazine. Y ahora tenemos aquí a nuestro segundo invitado, a Raúl Alcíbar González, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Bienvenido, gracias por esperar un poco. Un gusto, buenas tardes. Encantado de poder compartir con ustedes y gracias por la invitación. Hola Raúl, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy en día es tan importante el tema salud, realmente ha sido básico después de una pandemia terrible que hemos estado atravesando. Realmente ahora se constituye en un campo realmente que todos tenemos que ver. ¿En qué condiciones está actualmente los hospitales y clínicas de la entidad que tú presides?
Bueno, estamos atravesando un momento especial. Estamos, no digamos de salida de la pandemia, pero en un momento totalmente diferente a lo que ha sido estos últimos 2 años con todo lo que nos ha golpeado y sorprendido la pandemia con el COVID-19. Y estamos en un proceso de recuperación, teniendo en cuenta pues, que el sector de la salud fue un actor fundamental, imprescindible pues, ¿no? en todo este contexto de la pandemia. Y nosotros como sector privado, en la parte de lo que corresponde a las clínicas privadas, somos 57 instituciones a nivel nacional, clínicas y hospitales de toda índole por sus complejidades y el tipo de atención que brindamos. Y fue particularmente esta pandemia que puso a la vista de la comunidad y la opinión pública a prueba y cómo se pudo, nuestro sistema de salud se puso a prueba de cierta forma, ¿no? Se pudo evidenciar cómo nuestro sistema de salud en la parte pública no estaba preparado. Definitivamente se evidenciaron las falencias y los graves problemas de la salud pública. Y en la parte privada, por el otro lado, se pudo ver pues, las fortalezas de muchos aspectos de lo que se pudo brindar, ¿no? La situación actual es diferente definitivamente, pero sí vemos en un contexto general que la salud como tal, como sistema de salud en el Ecuador está atravesando por momentos de crisis y de grandes dificultades por diversas índoles, ¿no? De lo que se puede ver a nivel de la opinión pública con actos de corrupción en hospitales públicos, falta de medicamentos, falta de personal y demás. Y el sector privado se vuelve un actor complementario que ayuda a coadyuvar un poco en brindar el acceso a la salud a las personas, al ser nosotros también parte del Sistema Nacional de Salud y sobre todo que brindamos nuestros servicios a las entidades de la red pública integral de salud, ¿no? Raúl, dime una cosa, ¿cómo ves tú la situación actual del IES con respecto a las clínicas y el tema de la falta de medicinas y que no hay la atención oportuna a los pacientes? ¿Qué opinas tú de eso? El tema es complejo, ¿no? Nosotros identificamos nuestra relación con el IES es muy importante porque el IES es el más importante prestador de la red pública para una gran mayoría de las clínicas privadas. Particularmente en Guayaquil hay un volumen de pacientes muy alto, es muy alto el número de pacientes que se atienden en las clínicas privadas, el número de prestadores privados de la parte privada con el IES es bastante elevado. Y parte de ese gran volumen de pacientes es también por justamente la necesidad que tiene la seguridad social con las clínicas privadas. Originalmente, muchos años atrás, la relación de las clínicas privadas con el IES se originó como un complemento para la alta complejidad, ¿no? Las instituciones privadas se realizan procedimientos complejos, cirugías cardíacas, trasplantes y demás, pero ya en la actualidad esa atención se ha ampliado a toda diversidad de patologías y condiciones, ¿no? Justamente lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Esa necesidad que tiene el sector público y particularmente el IES en poder dar atención de salud y por las limitaciones que se han dado por actos de corrupción, desabastecimiento de medicamentos. En algunos casos se ve que los hospitales de la seguridad social no se encuentran 100% operativos y eso limita su capacidad. Es el sector privado el que logra complementar esa relación. Y un aspecto importante que lo destaco porque a veces se puede confundir un poco en la opinión pública y quienes no están inmersos en esto, es que la relación del sector privado con el Seguro Social y con todas las entidades de la red pública está regida por un tarifario, ¿no? Entonces, un paciente que es atendido en una clínica privada o en un hospital público se rige bajo el único tarifario vigente del Sistema Nacional de Salud. Eso, por decirlo de alguna forma, quiere decir que un paciente del IES en una clínica privada o un hospital público le cuesta, en términos de costos por tarifario, lo mismo a la seguridad social, con la diferencia que en el sector privado se aplica la eficiencia de la gestión y permite una alta hospitalaria más oportuna y más eficiente. Esto como un contexto amplio, ¿no? Pero la relación es compleja porque justamente la sostenibilidad del IES, que es lo que más nos preocupa y muchos actores políticos también lo han mencionado, el propio presidente del Consejo Directivo del IES
ha sido muy enfático que el IES tiene serios problemas de financiamiento por su estructura como tal, y justamente nosotros vemos con mucha preocupación eso porque al final de cuentas esa sostenibilidad afectaría el flujo de pagos que pudieran darse con las instituciones privadas. Tenía una pregunta. Ahora que se está todo reactivando y que con el afán de dar un mejor servicio en lo referente a salud, el IES ha tomado esta intención de que las farmacias, de que todo, para mejorar el servicio, que las farmacias sean las que abastecen, que ya no sean solo las del IES y todo eso. Quisiera tu opinión respecto a esa idea para mejorar el servicio. ¿Tú cómo ves ese tema? Bueno, es una medida, yo considero, necesaria dadas las circunstancias actuales. Hay que entender que el abastecimiento de los medicamentos en los hospitales públicos se rigen bajo la ley de contratación pública, tienen que someterse a diversos procesos que pueden ser hasta cierto punto engorrosos, burocráticos, en algunos otros aspectos promuevan, pudiera ser el caso, actos de corrupción, y todas las dificultades que hemos visto. O sea, en la práctica, el modelo que se ha tenido no ha sido el conveniente. Ahora bien, solucionar eso no es algo que puedan resolverlo de un momento a otro. Entendemos que requieren de reformas a las normativas de compras públicas, reformas en la forma en cómo se manejan en los hospitales el proceso de compra y abastecimiento, pero hasta que eso se resuelva, yo veo oportuno que externalicen las medicinas, que los pacientes de los hospitales puedan acudir a una farmacia, recibir su medicación y bueno, pues tengan las medicinas que necesitan. Pero esa es una parte del problema o es una solución a una parte del problema, porque por otro lado están los insumos médicos que se utilizan dentro del hospital, o inclusive ciertas medicinas que son de uso hospitalario. Entonces, sobre eso no se está manejando con las farmacias, y es entendible, ¿no? Hay insumos quirúrgicos, medicamentos intravenosos que son de uso estrictamente hospitalario, y eso no puede ser manejado a través de una farmacia externa, más aún por el propio paciente. Entonces, ese abastecimiento de los hospitales en lo que ya no sería medicina, sino insumos y medicamentos intrahospitalarios, deben igual encontrarse una solución inmediata, porque esa es una de las también prioridades que se necesita en este momento, ¿no? Porque se está resolviendo una parte del problema, no es, yo creo, una solución a largo plazo. Pienso que eso puede ayudar a solventar el problema actual hasta que se reformen, se mejoren las cosas, las condiciones, y eso ayude a que se pueda generar el abastecimiento, ¿no? Entonces, esa es un poco mi opinión en torno a En cuanto a la institución que tú presides, ¿cómo está ayudando el gobierno a que los hospitales y clínicas puedan salir adelante de toda esta crisis, esta guerra pandémica? Porque fue una guerra donde salieron los médicos a combatir sin armas y muchos cayeron abatidos por este virus al que no se conocía, y hubo muchos médicos que fallecieron. ¿Cómo puede hacer, qué debe hacer el gobierno para proteger un poco a los médicos, a la parte de salud que ha demostrado que necesita más presupuesto para poder solventar todos estos problemas que se suscitan y que son de repente surgen? Claro, sí, un poco veamos lo que ha pasado, ¿no? Desde el inicio de la pandemia estábamos a cargo, el país estaba a cargo de otro gobierno. Si bien era un gobierno que se distanció del anterior gobierno, tenía una línea política diferente, pero el modelo no cambió. El modelo de salud se ha mantenido siendo el mismo, y afrontamos la pandemia. Digo, el gobierno del expresidente Correa, pasamos con Lenín y ahora con Guillermo Lasso, pero la transición con el presidente Moreno, y que para muchos se lo vio como un cambio, evidentemente un distanciamiento del expresidente Correa, pero en el modelo de salud las cosas siguieron exactamente igual. El modelo ha sido el mismo cuando arrancamos la pandemia. Hay que recordar, la pandemia arrancó, nosotros acá en el Hospital Alcíbar atendimos oficialmente, ¿no? Así fue catalogada por el Ministerio de Salud, a la primera paciente
oficial del país con COVID-19 el 23 de febrero, que fue que la recibimos. Y eso, desde ese momento, fue evidente de que el país no estaba preparado para una situación de esta magnitud. Estuvimos prácticamente, y no lo digo por nosotros solamente porque fuimos los que primero atendimos, sino en general el sector de la salud privado, al menos, estuvimos a nuestra deriva, bajo nuestras decisiones, no hubo un apoyo en firme gubernamental de ese entonces, ¿no? Ya una vez que la situación se mejoró, las cosas fueron cambiando. Ahora, con toda esta situación que evidenció, y lo que mencionaba hace un momento, de cómo se evidenció el estado de dificultad que se atraviesa en los hospitales públicos, porque la pandemia puso a prueba nuestras capacidades de respuesta, ¿no? No hubo esa respuesta que hubiéramos querido de parte del gobierno. Ahora, se da el cambio de gobierno con el gobierno del presidente Lasso el año pasado, justamente estando en plena pandemia, porque esto fue ya para, inclusive, un segundo brote que tuvimos para los meses de marzo, abril del año pasado, y hubo el cambio en el mes de mayo. Y hemos visto con bastante optimismo que están ellos buscando encontrar una solución. O sea, el gobierno actual está, entendemos, encaminado a encontrar una solución. Conocemos que las personas que están a cargo de la toma de decisiones en el Ministerio de Salud, en la propia Seguridad Social, son personas con la capacidad técnica y el conocimiento profesional del manejo de la salud pública en el país. Pero claro, no depende solamente de ellos, ¿no? El problema es bastante estructural, de un modelo que no ha sido el adecuado para el país, que demanda de muchos recursos, y claro, no es un modelo sostenible. Entonces el país necesita el cambio de un modelo de salud que sea sostenible en el tiempo, y en la actualidad, lógicamente, con las dificultades financieras, la crisis económica que se atraviesa, y ahora más aún con esta situación de la guerra en Ucrania, eso está afectando la economía del país. Y esa tan ansiada reactivación, lógicamente, tiene igual consecuencias indirectas para el sector salud por aspectos presupuestarios, ¿no? Entonces, nosotros somos muy enfáticos. Yo reitero e insisto la importancia que debe tener el sector de la salud frente a todas las tomas de decisiones de los actores políticos. Si bien hay otros sectores que son importantes por el empleo, por la cobertura social, temas de educación, temas de industria, agricultura, etcétera, pero la salud, sin salud no hay vida. Sin salud la sociedad no puede avanzar. Entonces pedimos encarecidamente que la salud se considere como una prioridad para que eso permita, más aún en el contexto de la pandemia, y en el caso si es del ministerio, se asignen los recursos que correspondan, en el caso del IES se hagan las reformas que se tengan que hacer y se logre tener este objetivo, cumplir este objetivo del aseguramiento universal de salud que es tan ansiado. Esto debería estar todavía en estado de emergencia, para que los recursos se fluyan más y poder ayudar a este sector, porque muchas veces solamente cuando hay rebrotes se acuerdan de ciertas cosas, pero no se cubre. De todas maneras, vemos en los hospitales y bastante gente reclamando, sobre todo por medicinas. Yo sé que eso no te compete, sino esto es un tema de gobierno, pero de todas maneras, o sea, digo que el sector debe estar más protegido, o sea, debe haber más presupuesto. Si es que no hay, tiene que encontrarse dinero internacional de algún lado para poder solventar todas las necesidades que tienen ustedes. Sí, es correcto, ¿no? Por un lado está el tema de presupuesto, que es fundamental. Nosotros sí vemos que a nivel del Ministerio de Finanzas no siempre el tema de la salud, ellos nos dan la impresión, es una apreciación que tengo, de que no es que ponen a prestadores de salud o temas de salud como en una preferencia, sino que ponen por igual. O sea, podemos estar nosotros como sector salud en la misma lista, el mismo orden, con otro tipo de prestaciones de servicios del Estado. Entonces, que la salud sea considerada una prioridad, al menos en ese ámbito, ya sería algo muy importante para que permita que los recursos lleguen a los pacientes, a la compra de medicinas e insumos, ¿no? Justamente ese es un frente. Y por otro, el tema regulatorio, ¿no? Hay la parte normativa.
el país está regido por la ley del Código Orgánico de Salud, que es el que nos rige a nosotros como sector de salud, y es el Código Orgánico de Salud del año 98, me parece, que está desactualizado, no va acorde a la Constitución, y bueno, se vio en su momento que los anteriores gobiernos quisieron cambiar con un nuevo Código de Salud. Nosotros hicimos aportes importantes, pero lamentablemente entre los cambios de gobierno y la situación política, ya vemos lo que pasa en la Asamblea, el Código de Salud ha quedado relegado, y eso ojalá pudiera ser retomado, porque eso es importante, porque eso le permite dar a todo el funcionamiento del sistema de salud como tal, esa fortaleza jurídica, normativa, para que se cumpla lo que está en el mandato de la Constitución, que es el acceso a la salud para todos los ecuatorianos. Raúl, Somos Magazine va a estar vigilante de que esto se mueva, ¿no? Porque se demostró en esta pandemia que el sector salud está totalmente desprotegido. Falto de presupuesto, hospitales que habían sido cerrados, el Instituto de Higiene fue cerrado de una manera irresponsable. Hubieran hecho muchísima falta en los inicios, y ahora sigue siendo falta. Y es hora que se reactive, se logre componer todos los destrozos que causó ese gobierno que todos sabemos al cual nos referimos. En todo caso, Raúl, quiero agradecerte por tu presencia, por tu explicación tan explícita de la situación de ustedes. Y bueno, como te dije, aquí vas a tener una tribuna, vamos a estar vigilantes de todo lo que suceda, y cualquier situación que tú veas que amerite hacerte otra entrevista en este programa, pues estamos a las órdenes. Con todo gusto, ¿no? Encantado de poder participar y aportar la situación de nuestro sistema de salud, ¿no? Que a la final es un beneficio para el país. Nuestro país necesita de un sistema de salud fuerte, sólido, para que las personas puedan acceder oportunamente y con un servicio de salud de calidad, ¿no? Entonces, a las órdenes, y muchas gracias por la invitación. Fue Raúl Alcíbar González, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, que pasó por el programa Somos Magazine a través de OnePlus TV. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Quisiera hacerte una pregunta. Ahora que el semáforo va a estar en verde, ¿cuáles serían las normas de bioseguridad que igual habrían que tomarse con los alumnos, ahora que todo pues vuelve a la normalidad? Bueno, hoy en día el semáforo está en verde y tenemos vacacionales todavía hasta esta semana, y nosotros hemos continuado con las mismas medidas de bioseguridad. Obviamente, eso sí, ya los aforos están ampliados, los estudiantes ya pueden ir en su totalidad, pero el mantener la mascarilla, el uso del alcohol, la desinfección de las manos, el cuidado también en este caso de los alimentos, todavía con ellos en el momento en que ingieren sus alimentos, los estamos cuidando mucho, porque sabemos que obviamente los padres depositan toda su confianza en nosotros los estudiantes, en nosotros los docentes, y es por eso que yo digo que el entorno educativo es uno de los lugares de verdad más seguros. Es uno de los lugares más seguros porque el padre de familia creo que se siente tranquilo, puede ir a trabajar, deja al estudiante a buen recaudo, con tutores, con docentes que están totalmente vigilantes, en este caso de la parte sanitaria, y que a su vez están permitiendo este desarrollo psicosocial. Gracias. Ana. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente es un gusto contar con su presencia, y sobre todo porque creo que todos estamos conscientes que la educación es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se desarrollan los pueblos, que forman líderes que revolucionan para bien los esquemas de las naciones. Y vemos cómo la educación pues ha hecho a un lado tal vez temas como la educación en valores, la cívica, que antes formaban parte de la malla curricular y le han dado paso a otro tipo de materias que no son menos importantes, pero que sí nos ha demostrado pues el desarrollo social, que es nuevamente importante fortalecer temas que nosotros creeríamos que todos los chicos saben, es decir, desde cederle el espacio a nuestros adultos mayores en los medios de transporte, donde tengan que tomar asiento, o una mujer embarazada. A veces damos por hecho que conocen, pero muchas veces no. ¿Qué opina, doctor?
Bueno, en realidad los contenidos se encuentran incluidos dentro de la malla curricular. Yo creo que en realidad ya es un mérito como tal de la institución educativa poder recalcar esta parte de principios y de valores, que para mí también son fundamentales, porque es esa formación integral que nosotros tenemos de los niños desde su etapa inicial, ¿no? Y como decía al inicio, tenemos que trabajar mucho en toda esta parte de desarrollo emocional que viene vinculado a toda esta parte de valores, de principios, de patrones, también de conductas de nuestros padres, de nuestros abuelitos, y a veces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Es que yo me comporto así porque así me enseñó mi mamá. Así me enseñó mi abuelita, de esa forma a mí me criaron. Entonces viene arraigado sí con todo este patrón de conductas y que en sí están a lo largo de toda la vida, pero que tienen que ser fundamentales y sobre todo una de las principales, de los principales contenidos y enseñanzas, sobre todo destrezas que se tienen que desarrollar como parte del currículo como tal. Hay instituciones educativas que valoran mucho este aprendizaje, como es la nuestra también, y para nosotros es fundamental el respeto, por eso vivimos dentro de una cultura de paz, desarrollando y aplicando siempre, sobre todo, como indiqué, talleres de disciplina positiva, porque si vivimos en una comunidad educativa y sobre todo enseñamos a nuestra comunidad y a nuestros estudiantes, las familias como tal, pues vamos a lograr que efectivamente nuestros alumnos, cuando tengan un perfil de salida de la institución educativa y pasen en este caso a la universidad, pues lleven consigo todos estos valores y estos principios que son fundamentales para cuando ellos empiezan en un trabajo, en su vida profesional, a poder desenvolverse, a ser seres de bien y sobre todo, pues, ¿qué más? Si es que se vinculan en algún momento a la política, poder entender el bien, el mal y obviamente que no tengo que a lo mejor en cierto momento incurrir en alguna falta o hacer daño, en este caso a mis semejantes, ¿no? Ha sido muy interesante la entrevista. Gracias por haber participado. Fue Erika Lainez, educadora con mucha experiencia, mucho prestigio, y rectora del Centro Educativo Thomas More. Gracias por haber estado con nosotros.